Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este su podcast. ¿Y vos qué pensás? Para nosotros es un motivo de mucha satisfacción y de mucha alegría que ya vamos por el quinto podcast y sobre todo el apoyo. Tengo que agradecerles muchísimo que contamos nuevamente con todos ustedes. Y bueno, hoy es un día súper especial. Ustedes no saben lo que yo he estado esperando esta entrevista. De verdad que es algo que pues no solamente la perseguí, y ahora se van a dar cuenta por qué, pero también porque es un tema que yo creo que no muchos pueden decir que no se han visto exentos. Y les comento un poquito como para entrar en el contexto. Les ha pasado, y sé que a muchos, que de pronto estamos pasando por una etapa de superabundancia, que estamos en el trabajo perfecto, que todo nos va increíble, que bueno, que no hay nada que pueda salir mal y que estamos confiadísimos en que tenemos todas las vacas gordas alimentadas en el corral y de pronto algo sale mal. Y empiezan a caer absolutamente todas las cosas que teníamos ya por sentado, creyendo que siempre iban a salir bien. Y cuando creemos que nada puede salir más mal, algo sale más mal. Pues definitivamente sé que hay muchos que han pasado por aquí. Esta historia, si ustedes han visto en algún momento la historia bíblica de Job, quiero contarles que Miguel es para mí un Job contemporáneo y de alguien que tengo el gusto de presentarles en este miércoles y que estoy segura que les va a llenar el corazón muchas de sus historias. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Silvia, ¿qué tal? Un gran gusto saludarte a vos y a todos los televidentes y a todos los que escuchan este podcast que de verdad está causando impresiones muy bonitas. Incluso puedo decirte que he escuchado algunos de ellos, he visto algunos de ellos y la verdad es que me ha impactado el mensaje que ha quedado en la mesa principal. Qué dicha, Miguel. Esa es la idea es inspirar. La idea es traer gente que nos topamos en la calle y que muchas veces decimos, criticamos porque renquea, pero no sabemos el clavo que trae en el zapato. Y la idea es pues traer gente con historias comunes que realmente nos podamos sentir identificados en algún momento y que podamos sacar algo bueno, que eso es lo más importante. Me siento honrado, de verdad que me siento muy honrado de estar compartiendo con vos. Son muchos años de conocernos. Muchos años. Nos vimos en otra faceta, ¿verdad? Exactamente. Y compartimos en aquellos años experiencias y hoy en día podemos compartir experiencias que nos han hecho personas diferentes y personas mejores. Crecer increíblemente. Bueno, yo les voy para ponerlos en el contexto un poquito. Miguel y yo fuimos en algún momento de nuestra vida corredores de bolsa. Los corredores de bolsa están inmersos en un ambiente que toca esa fibra tremendamente sensible entre la codicia y entre, ¿verdad?, esa necesidad que tiene la gente de sentir que tiene un capital, ¿verdad? Y en el tema propiamente de bolsa, no sé ahora porque no salimos. No sabemos. No tenemos idea, pero en su momento había que, no solamente por el lado del cliente, ¿verdad? Porque había que buscar hacerle una cartera de inversiones, diversificarle un portafolio, hacerle crecer sus ahorros, ¿verdad? Se trabajaba con gente de muchísimo dinero, con unos egos infladísimos, ¿verdad? Y uno como corredor de bolsa también le tocaba dar una imagen de mucho éxito, de mucha ostentosidad, entonces había que andar con el carro, no podía ser un perol, tenía que ser un carrazo porque si no le iba mal. Había que andar bien vestidito, yo no sé si a vos te tocó, pero a mí me decían buenas marcas de tacones, ¿verdad? Buenos trajecitos. Y en fin, era el un mejor ambiente. Lapicero, el mejor reloj, un Mont Blanc, los mejores anteojos. Totalmente. Y uno como que sin querer queriendo se iba envolviendo en ese mundillo
tan superficial, ¿verdad? Y de hecho así fue como nosotros nos terminamos conociendo, trabajando justamente en puestos diferentes, pero siempre dentro del mismo ambiente de bolsa. Así es, Silvia. Tal vez para comentarte un poquito Claro. de dónde nace. Bueno, yo nazco en San José, crezco en San Francisco de Ríos, Ajá. un lugar que se llama Barrio Los Sauces. Y hay un detalle curioso. Los fines de año y Semana Santa, junto con mis papás, nos íbamos de vacaciones a una playa. Ajá. En esos lugares de playa que íbamos de vacaciones, llegaba el presidente de la bolsa, llegaba dueño de un puesto bolsa, el dueño de otro puesto de bolsa, parqueaban su yate, y nosotros en un campamento, porque era una zona de camping, un poco exclusiva en ese momento, Ajá. y yo empecé a escuchar historias bursátiles Así. de lo que se daba. Yo nací en el año 71, estamos hablando que 76, 77, 78, 80. Los años mozos de bolsa, Los donde años, se ganaba un montón de plata. Los años de crecimiento, digamos, del mercado en Costa Rica. Entonces tenía como alguna atracción por el tema bursátil. Más sin embargo, no esperé nunca haber llegado ahí, porque mi tendencia era más hacia la comunicación. Sí, como decía, sin embargo, valga la redundancia, empecé a estudiar administración con énfasis en contabilidad y finanzas, y llegó un amigo y me dice, estamos buscando una persona para trabajar en un puesto bolsa. El año 90. Y a partir de ahí presenté currículum. Les voy a contar algo así muy rápido. Siempre había querido un trabajo con corbata, ¿verdad? Ajá, claro, porque era un mi glamour. papá andaba con corbata y con saco y demás. Y el señor ve el currículum y me dice, mira, él es hijo de un amigo mío. Me llama, me entrevista, empieza el lunes, pero tiene que venir viernes. Al puesto bolsa voy, me llevan en esa época a tiendas Caglietti, a Mainier y Aarón, me compran 3 camisas, me compran pantalones, me compran corbatas, y yo voy para oficina, ¿verdad? Llego a trabajar el lunes. Como muñeco de queque. Sí, entonces me recibe la recepcionista y ya yo vengo, llama don Roberto, es que aquí está Miguel Benavides, el mensajero nuevo. Ay, Miguel, Sí, esa claro. parte de la historia yo no la conocía. Claro, entonces yo me quedo así como... Un momentico. Yo le digo a Dios, ¿Y la Dios, corbata? era con corbata, pero en oficina, ¿verdad? Y empiezo a trabajar en este puesto de bolsa como mensajero. Me trago todo el orgullo y todo el ego, ¿verdad? Ni modo. Jovencito, muy jovencito, y empiezo a trabajar como mensajero. Pero vieras que fue muy importante porque me enseñó mucho. Claro. Me enseñó muchísimo. O sea, yo no sabía que era un cheque, no sabía que era un depósito, no sabía que era un certificado de inversión, no sabía muchas cosas y las empecé a conocer desde la parte operativa. Claro. Entonces, mis primeros años en bolsa fueron años operativos. Después de mensajería, me ofrecen la posibilidad de irme a otro puesto bolsa, me voy y por 5 años paso haciendo de todo. Cajas, contabilidad, operaciones, tesorería, custodia. Bueno, te hiciste... Me hice experto. Un experto. Exactamente. Claro. Hasta que ya llegó el momento de dar el paso hacia otra oportunidad, pero mi historia en bolsa viene por ahí. Lógicamente, conforme fui creciendo, fue creciendo el ingreso también. Totalmente, ¿verdad? sí. Y conforme fue creciendo el ingreso, de ahí empiezan a crecer las expectativas de lo que usted decía al principio, que vende el mercado. El mejor traje, la mejor corbata, el mejor de todo para causar una impresión. Claro. Que el mercado requería que nosotros causáramos esa impresión. Había una trampa en eso y yo caí en esa trampa. Pues todos caímos, Miguel. Todos caímos porque sin querer uno se iba envolviendo, ¿verdad? En ese ambiente tan egocentrista y tan de que de pronto empezaban a crecer los ingresos, como vos decís. Por supuesto, eso. Y de hecho yo creo que muchos, bueno, por lo menos la generación nuestra, le tocaron esos años de gran bonanza. Ahora en este momento no tengo idea.
pero sí, pues igual, había que ir creciendo con el puesto de bolsa. Claro, y creciendo las expectativas y creciendo el riesgo. Porque Claro. acuérdese que el mercado primero era un mercado solo muy local, ¿verdad? De compra de certificados o títulos de gobierno. Cambiar dólares. Exactamente. ¿Cómo era que se llamaba? Ya se me olvidó. Liquidados. Liquidados. Y de repente empezamos a involucrarnos en mercado internacional, donde se generaban más comisiones, pero se generaba más riesgo. Totalmente, también, y no estábamos preparados para ese gran cambio. Exactamente, y bueno, empiezan a crecer los ingresos y de un momento a otro, conforme crecen los ingresos, un joven con muchos principios, que venía de una familia con principios, mi papá fue, mi mamá ama de casa, mi papá trabajó en ventas toda la vida, y empezó a generar crecimiento, estatus, que nos conocimos en medio de ese estatus, de paseos en diferentes lugares, de congresos en otros lugares, de diferentes tipos de actividades. De un momento a otro, Silvia, pasa algo curioso en mi vida. El dinero no sé si está bien la palabra, me obnubila, el dinero me ciega. Miguel, a todos. Yo pasé por ahí también. Uh-huh. Y en ese proceso se empiezan a dar ciertas situaciones que tal vez no vamos a ahondar mucho en qué tipo de situaciones, pero sí en el resultado de ellas, en donde empiezo yo, ¿verdad?, a vender algunos de mis principios, porque tenía que sostener una realidad que ya estaba ahí marcada. Voy a meter la cuchara también, Miguel. Vivíamos con una gran presión, tremenda presión, porque había una gran competencia entre puestos de bolsa por ser el primero, porque había que llegar a ciertas metas para poder estar, digamos, en el top de puestos de bolsa. Y no sé si a vos te pasó, a mí me pasó muchas veces que había esa presión, tiene que llegar a tanto de comisiones, y muchas veces te comprometían a meterte en cosas para las cuales no estabas preparado, ¿verdad? Pero era tal la presión que definitivamente uno iba ahí con la bola de nieve. Te voy a contar una historia. En el año 98 me ofrecen un trabajo en la parte operativa. Asumo, me dan una muy buena propuesta, asumo la propuesta, me voy a trabajar a este lugar, y cuando llego, primero lo que me ofrecieron no era. Sí. Y después veo un desorden y un desastre, ¿verdad? Y las diferentes superintendencias, que con el perdón mío todavía les falta muchísimo. Totalmente. A la fecha puedo decirlo. No hay una supervisión clara, no hay un manejo claro, mucho desorden, y el gerente general de ese lugar me dice, mira, es que necesito que tomes esto y hagas esto. Y le digo yo, uy, jefe, no puedo. Me dice, es que tenés que hacerlo, yo te estoy dando una orden. Le digo, jefe, no puedo. A mí me pasó también. también Tenés que hacerlo, te estoy dando una orden. ¿Estás por la institución o no estás por la institución? Y yo, el sistema me permite hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. 31, sí, por ahí, como 31 de agosto, de enero de ese año, me llama y me dice, mira, no diste la milla extra, no tenés la camiseta puesta, te vas. Entonces, para mí fue curioso, pero valoré mucho el hecho de que me hubieran despedido, Silvia, por no haber querido hacer algo que yo sabía que no podía hacer, aunque me lo exigían, me lo estaban exigiendo y pidiendo. A mí me pasó un montón de veces eso. Pero en algún momento de la vida hay mucha presión, y hay mucha presión económica. Yo me desvío, yo crecí, vamos a ver, yo tuve una adolescencia un poquito complicada, estuve en drogas, a los 17 años yo salí de las drogas, tengo 30 y resto de años de no consumir nada de que tenga licor y nada que tenga drogas. Superé esa etapa, me formé como profesional, empecé a trabajar como profesional, pero en ese momento de la vida en donde de repente empiezan a venir ciertas situaciones de drogas y demás, yo conozco a Dios, ¿verdad?
le entrego mi vida a Dios y yo sé que hoy su misericordia hizo que yo saliera de las drogas. Pesaba 103 libras cuando dejé las drogas, termino, Imagínate. recibo esa fuerza, sigo estudiando, tengo un compromiso bonito con Él, incluso empiezo a trabajar con jóvenes, empiezo a trabajar ayudando a otros adictos, y pasa mucho tiempo y como que todo empieza a caer en la normalidad. Sí. Entonces como que todo me dejó de importar, como que empecé a vender ciertos principios porque tenía ciertas presiones, claro. Exactamente, ciertas presiones, y de repente pasa algo en el lugar que trabajaba y yo lo acepto. No como lo hice la otra vez. Esta vez, si me echaban, tenía una casa por la que tenía que pagar $2,600 por mes. Híjole. Un carro que pagaba $1,500 al mes. Sí. Escuela ya de hijas. Y privadas. Exactamente. Y contrario a todo lo que mis principios me habían dictado por toda mi vida y a lo que mi papá, que en paz descanse, me enseñó, yo vendo esos principios. Y eso tiene una consecuencia terrible. Porque era muy sencillo no, era muy gratificante ganarme $20,000-$25,000 por mes, ¿verdad? Que sí. Y en ese momento, cuando esa presión viene, sabía que no solo que me iba a dejar de ganar eso, sino que también podía haber un boom en el mercado que podía traer consecuencias serias. Y es que cada vez el riesgo que uno tomaba era más grande, precisamente por lo mismo, por esa presión de mantener el estatus, ¿verdad? De seguir siendo el corredor de ingresos de $20,000-$25,000. Y solo uno que lo vivió sabe que es cierto, o sea, no estamos hablando paja, así era. Lo negocio, y en el momento en que negocio eso, empieza una espiral para abajo, no monetaria, porque esa es la trampa. Muchas veces la parte monetaria al principio no se ve afectada, más bien incluso hasta aumenta, sino moral, ¿verdad? Porque yo empiezo a tener un choque con lo que había aprendido de donde Dios me había sacado, y parte de mi temor era saber que donde Dios me había sacado yo estaba propiciando ciertas cosas que me podían llevar otra vez a esto. Totalmente. Y te tengo una sorpresa, y a ustedes también. Llegué más abajo que esto. Yo no volví a consumir drogas, no he consumido drogas, no tomé alcohol, pero perdí muchas cosas. Totalmente. Y si en algún momento quieres ponerle nombre a este podcast, yo con mi esposa siempre digo, mi vida se llama Perder para Ganar. Y llega el momento en donde muchas cosas salen a la luz. De parte mía una responsabilidad, de parte de la institución una responsabilidad, de parte de muchas personas que estaban alrededor mío una responsabilidad, que como te digo, ahí los detalles no importan, vamos a hablar de mí, yo asumo una responsabilidad y esa responsabilidad me lleva a perder todo. Pero cuando empieza a caerse ese todo, ¿verdad? Cuando empieza a caerse esa estructura, cuando todo empieza a salir a la luz, yo estoy lleno de miedo. Como todos, claro. Lleno de temor, con una ansiedad que me mataba porque tenía ya un montón de cosas frente a mí. Y lo primero que a mí se me viene a la mente es, yo me voy a tirar de un puente. Literal. En ese momento, la que era mi esposa llama a unos amigos míos que siempre he tenido ángeles, y tal vez ahora voy a contar la historia de lo que representaste en mi vida. Y tengo 5 o 6 amigos, tal vez más, que por un mes no me sueltan. En la mañana en mi casa, en la tarde en mi casa, en la noche a reuniones yo siempre fui a reuniones de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos, y ellos me acompañaron hasta que llegó el momento donde yo ya, a pesar de todo lo que me estaba pasando, sabía que eso no era una solución. De hecho, Miguel, el podcast pasado era de bullying, de hecho. Sí. Y justamente lo mismo, llega un momento en que la única salida que se encuentra es eso, tengo que salir corriendo. Y no quiero tengo miedo a lo que viene, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde se toman
decisiones catastróficas, Ujú. definitivamente. Y en mi caso empiezan a pasar cosas curiosas porque toco fondo. Después de tener todo lo que tenía, yo tenía que salir de la casa con traje, con corbata, caminando a ver qué hacía. Cómo me ganaba algo de dinero porque perdí el trabajo, perdí el estatus, perdí todo lo que el mercado me había dado, adicional un montón de amigos que tenía. Sí, que eso lo hablamos una vez que nos topamos, me acuerdo. Sí, claro. Y entonces empiezo a caminar y de ahí a ver a volver a aprender otra vez a tomar un bus, ¿verdad? A cuánto costaba un bus. Y a veces salía de la casa caminando y regresaba caminando porque de ahí no habían recursos para enfrentar lo que en ese momento estaba viviendo, que fue muy duro. Sí. Dañé a personas, me dañé a mí mismo y estas decisiones casi cuestan mi vida y una vida hermosa que tengo hoy. Y lo que quería contar, que sí lo voy a contar, es que dentro de ese proceso tengo algunas posibilidades de trabajo. Un amigo me da la posibilidad de enseñar en una universidad, ¿verdad? De dar clases. Y en una crisis muy fuerte voy caminando por el Mall San Pedro y en eso por el mall aquí Multiplaza. Multiplaza. Y en eso vuelvo a ver para el otro lado y veo una macha yo de tacones, ¿verdad? Y yo, mira, Silvia, y en eso me volviste a ver y me saludaste. Mis ex compañeros cruzaban la calle, probablemente si me veían, o los ex colegas cruzaban la calle si me veían, y vos te viniste con esa sonrisa fresca que siempre has tenido, te viniste con ese amor tan grande que llena tu corazón, me abrazaste, empezamos a conversar de muchas cosas que habían pasado. Y ya nos despedimos. Mira, un día estos el tal nunca café, lo hicimos. que nunca nos tomamos el café. Está pendiente, ¿verdad? Está pendiente. Aquí tengo a Carlita que la tengo ahí detrás de escena, pero queda está pendiente testigo. ese café con no, y el tal café, ¿verdad? No, nunca nos lo tomamos, pero escribiste unas líneas, Silvia, que me hicieron llorar muchísimo. Yo creo que en este momento probablemente me vuelvan a hacer llorar también, pero que me enseñaron mucho acerca del amor y me enseñaron mucho acerca de la vida y de lo valiosa que sos vos como persona, pero yo creo que más que eso fue un mensaje de Dios para mí. Qué bueno, Miguel. Y eso te lo agradeceré siempre, Silvia. Qué lindo. Porque eso fue un pseudo. Bueno, ese era un podcast de mentiras que tenía yo. Era una página de Facebook que se llamaba La Ventanita, justamente. Y traía historias igual, solo que por escrito. Y entonces yo voy a contar mi parte de la historia. Nosotros nos dejamos de ver, así como Miguel tuvo una historia ruda en bolsa, yo también, porque llegó, me acuerdo, siempre lo digo como el jueves negro, que fue un jueves que se cayeron los precios de un montón de bonos, de un montón de mercados, y me acuerdo de un cliente en particular que solo en ese jueves perdió $1 millón. Y yo tenía que ir a buscar al señor a contarle que teníamos una pérdida contable de $1 millón. Pero en un mercado donde lo más sensible que estábamos hablando era el dinero, pues evidentemente era un problemón para uno, era un estrés, era una angustia que yo, Miguel, yo creo que vos lo podés testificar igual, con todo y esos ingresos salvajes que teníamos, que uno simplemente escogía dónde quería ir de vacaciones, a qué lugar del mundo. Yo creo que la paz no tiene precio. No. ¿Verdad? O sea, no hay precio para dormir tranquilo, para sentir que lo que uno hace tiene un sentido. Y justamente volviendo al tema ese, más bien Miguel fue el que me contó la historia a mí y estuvimos hablando como 1 hora ahí parados en Multiplaza. Y realmente él me inspiró a mí, no yo a él. Él me inspiró a mí porque realmente es esas historias de resiliencia donde uno cree que tocar fondo significa algo de lo cual avergonzarse, y es todo lo contrario, Miguel. Cuando uno toca fondo y siente que está tan abajo, lo que queda es subir.
Y generalmente el rebote va con más fuerza. Si uno tiene la conciencia de que todo es para mejorar y para evolucionar y que definitivamente, como vos lo decís, algo quiere Dios enseñarte en ese proceso. Y me lo enseñó a mí también, porque lo que yo escribí, yo me acuerdo, yo lo escribí y nos dejamos de ver un montón de tiempo hasta un montón de años después. Y esas son las cosas que Dios usa muchas veces para mostrarnos lo importante de lo importante. Totalmente. O sea, porque después de esa crisis en mi vida, yo entendí que el dinero no era lo importante. No podía ser el dinero el primer lugar en mi vida. No. No podía ser el estatus el primer lugar en mi vida. Siempre lucharé por ser un buen trabajador. Siempre lucharé por hacer de la mejor forma las cosas que Dios me puso a hacer. Siempre lo voy a hacer. Eso está en mi corazón. Pero lo importante es realmente hoy en dónde estoy. Claro. ¿Qué ha hecho Dios de mi vida? Perdón que hable tanto de Dios, No. pero se lo agradezco montones a Él porque me rescató de cosas más profundas. O sea, esto es un pequeño fondo de las muchas cosas que pasaron y empezó a mostrarme a Silvia, a Víctor, a Roberto, hasta hoy en día Carlita, mi esposa, sí. Mis hijas. O sea, empezó a mostrarme lo que realmente era importante para mí. Miguel, te voy a preguntar algo que me gustaría que me comentaras, porque sé que hay mucha gente que en este momento puede estar pasando por una situación así. Cuando uno cae en una situación donde no tiene reversa, donde sabe que no solamente está perdiendo todo, sino que además está perdiendo la dignidad, porque a la gente le encanta meter el dedo en la llaga, incluso hasta decir que bueno, se lo merece, por odioso, por ostentoso, por andar jugando vivo en ese carrazo que andaba. Hay gente que se alegra de la desgracia ajena. O sea, yo puedo percibir cómo fue ese día después de la caída drástica de sentir no tengo nada. Estoy con las manos y uno cae en esa angustia de no saber y ahora qué hago, ¿verdad? O sea, me gustaría que pudieras exponer ese día donde abriste los ojos y dijiste, no valgo nada, no tengo nada. Todo lo que tenía se fue. Vieras que hay 2 días así. Uno, cuando todo se destapa, cuando todo se cae, cuando se pierde todo, cuando de repente te saca la seguridad del banco amenazado, con todo un bufete de abogados gigante del país encima. Y de verdad que todo, como la canción, todo se derrumbó. Sí. Todo estaba destruido. Todo el castillo se había caído. Todo lo que había construido por 18 años estaba en el suelo. Ni siquiera en llamas. Ya quedaban cenizas. Exactamente. Totalmente. Temor. Terror. Ah, sí, terror. Terror. Incertidumbre. Caos. Y principalmente, que es la segunda parte, ¿qué va a pasar? Porque viene un juicio. Claro, Miguel. ¿Qué va a pasar con mi vida? Porque viene un juicio. Y yo sé que yo tengo responsabilidad. Yo creo que es cuando uno se da cuenta lo humano que es, ¿verdad? Y lo pequeñito, pequeñito que es, aunque se sienta demasiado grande porque lo acompaña una cuenta corriente llena de millones. Hay algo que es importantísimo. El primer paso para que las cosas empiecen a cambiar es la aceptación. Totalmente. En el momento en que yo tengo una aceptación de que es que no, ¿de dónde me agarro? O sea, no hay nada que hacer. No tenía dónde agarrarme, exactamente. Era como me decía alguien, cuando el carro está atascado en la arena. Sí. Si usted le da más gas, se hunde más. Se va a hundir más. Y yo ya no tenía ni gas. No. Ya no tenía ni gas. Eso, o sea, ni arrancaba el carro. Exactamente. Y bueno, sentí todo eso. Pasan 6 años para llegar a un juicio. Donde todavía se siguieron perdiendo cosas
un divorcio, relación con hijas, relación con otras personas. Por eso te decía yo que era como un Job, Sí. que empezó a perder todo de pronto y cuando uno creía que ya no podía perder otra cosa, se seguían perdiendo. Pero vieras que se empiezan a ganar otras. Eso sí. Porque descubro que me encantaba la comunicación. Al principio dije que quería estudiar comunicación y cuando me doy cuenta de como yo soy bien metiche, estoy en la radio y estoy en Radio Monumental. ¡Ah, caray! En un programa que se llamaba Cancha Caliente y después cuando me doy cuenta estoy en el estadio Ricardo Saprissa en la transmisión de un partido en la cancha entrevistando jugadores. Y ve a Silvita cuando uno se da cuenta, está aquí sentada en un podcast. Pero con una expectativa, bueno, empecé a fumigar. ¿Sí? Fue un golpe muy duro, Silvia. Claro. Fue un golpe muy duro. Cambiaste el traje por un traje de fumigación. Y yo le tenía miedo a las cucarachas. Cállate. En la vida podía matar yo una cucaracha. Y cuando me doy cuenta, destapo una tapa de registro y tengo un montón de cucarachas encima. 10,000, me muero. Y después tengo que almorzar. Pero es que Dios fue permitiendo todo eso. Hoy yo vivo de la fumigación. Claro. Y soy el fumigador más orgulloso que existe, ¿verdad? La comunicación me dio cosas muy bonitas, no económicas, pero me dio cosas muy bonitas. Hoy la practico de otra forma. Pero faltaba el juicio. Sí. Y faltó un proceso de 6 años en donde el Ministerio Público nunca entendió qué fue lo que pasó. Entonces, como pasa normalmente en bolsa. Muy bonito decir, sí, exactamente. Sí. Muy bonito decir. Hay que buscar un culpable. Exactamente. Y como dice la canción otra vez, el culpable soy yo. Y de repente viene un juicio, soy mal asesorado legalmente, muy mal asesorado legalmente. Quedo sin nada y no me queda ninguna expectativa de nada. Y cuando viene una audiencia, a mí lo que me queda decir es, mejor acepto la culpabilidad. Ay, hagamos un proceso abreviado. Como para salir del asunto, era como desesperación. Habían pasado cosas muy transformadoras en mi vida, pero ese terror estaba ahí porque yo decía, ¿cuánto estaré en la cárcel? ¿1 año? ¿10 años? ¿15 años? ¿27 años? ¿Cuánto podré estar yo en la cárcel? Si empezaba algo, no sabía si lo podía terminar o no. Ay, sí, Miguel. Empezaba un proyecto y yo decía, pero ¿y esto qué va a pasar con este proyecto? Y de repente yo hablo y le digo a la jueza, este señor que me defiende no me ha defendido con honestidad ni con integridad, lo voy a quitar de este lado. Empiezo a hablar con los abogados de la institución, y tratamos de llegar a un acuerdo. El Ministerio Público ahí que nunca entendió, o sea, ignorantes al 100% y más prepotentes de lo que fui yo en mis mejores días. Uh-huh. Y de repente ellos dicen, bueno, 9 años nos parece que es lo justo, si quiere llegar a un arreglo. 9. 9 Miguel, me años. muero. Y yo no podía hablar, Silvia, porque yo lloraba. ¿Qué ibas a porque hablar? Yo pensaba en mis hijas, porque yo pensaba en lo que, en muchas cosas. Y Miguel, en lo que piensa uno cuando siente que su libertad va a ser truncada. Pero soy buen negociador. Qué dicha, gracias Dios. Y en bolsa fui buen negociador. Entonces se me encienden las luces y empiezo a negociar. Y empiezo a negociar y esto tal cosa y la ley dice esto. Terminaste experto en derecho bursátil. Más o menos, aunque no quería estar en la cárcel, terminamos llegando a una condena de 5 años. ¿Estuviste 5 años, Miguel? No. No, ¿verdad? No. Ahí están los milagros. Porque yo digo que aceptar es importante, Silvia, porque yo podía no haber aceptado mi responsabilidad de irme a pelear. Pero en el momento en que yo digo, con vergüenza, y yo hoy no tengo vergüenza porque sé que Dios me perdonó y me justificó de todo lo malo que yo haya podido hacer, pero cuando yo acepto eso, yo sé que probablemente Dios dice, ok, vamos bien, este mae está aceptando responsabilidad. Está entendiendo, exactamente, o ya venía entendiendo ese proceso. Entonces acepto una condena de 5 años y pasé 1 año en la cárcel. ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? Ahí viene el segundo día más fondo. Eso te iba a decir. ¿Cómo es
el segundo día cuando te despiertas y realizas que estás ahí, que mayor miedo se hizo efectivo. El día que yo iba para la cárcel, porque después de que se dio esa condena 6 meses después, fue que entré a la cárcel. Pero el día que yo iba, voy a donde mis hijas a recogerlas para llevarlas al colegio. La mayor se había ido ya antes, se había quedado a dormir donde una amiga. Uh-huh. Me llevo a la menor y yo voy con el corazón destrozado. Ay, Miguel, sí. 9 años tenía Jimena. Y entonces yo le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, bien. Y le digo, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? Y me dice, vea, papi, si usted está bien, yo estoy bien. Y si usted está ahí, está bien, yo voy a estar bien. Ay, mi chiquita, qué linda. Claro, cuando ella se baja del carro, Silvia, yo la veo donde empieza a caminar y volví a ver para atrás con una lagrimita en los ojos y me decía así adiós. Y yo le decía adiós porque yo amo a mis hijas, ¿verdad? No pensé en ese momento que en donde estaba envuelto en ese mundo, que esto me podía pasar. Y ella me decía adiós y yo nada más la veo irse y yo digo, wow, qué difícil. Miguel, de verdad, no tengo palabras. Y significa ir ahí con toda una expectativa de temor. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Sabiendo que ya Dios me había rescatado, sabiendo que ya el Señor me había perdonado, que Él había muerto por mí, ¿verdad? Pero me toca ir a ese lugar. Te puedes imaginar lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor que alguien puede ver. Pero el momento más crítico no es cuando entré ahí, que después podemos hablar de eso, si querés, con gusto. Es días después de estar ahí, donde no tengo nada. Exactamente. Ahí perdés la libertad de todo. Ahí ya usted no dice, bueno, voy a ir a la pulpería de la esquina. No, se tiene que pedir permiso para cualquier cosa. Hasta para ir al baño. Estar con 100 personas en un lugar para 60, con 2 baños y uno descompuesto, viendo las peores cosas que usted se puede imaginar. Yo siempre he dicho que Dios me llevó a fumigar porque me estaba preparando, porque ahí se le meten a uno las cucarachas en la boca, porque hay que dormir en el suelo. Ay, sí. Y se le paran las ratas en la mano. Y ya yo estaba un poquito más valiente. Vos empezaste la empresa de fumigación antes de entrar. Yo empecé a fumigar, porque no tenía nada que hacer y apareció un amigo que vendía páginas amarillas y me dice, vea, este mae vende, empezó con un anuncito así, ahora tiene un anuncio así. Entonces empecé a averiguar yo empecé a averiguar cómo lo hacían hasta que conocí a un señor que vendía producto y entonces él me enseñaba y me vendía el producto y yo empecé a fumigar así. Resulta que con los días de estar ahí, en donde no tengo nada, donde no siento nada, donde todo está confuso, un amigo, Juanca, me lleva unas hamburguesas. Ahí le pueden dejar a uno comida. Entonces yo recibo 6 hamburguesas de una marca de comidas rápidas. Y cuando yo recibo esas 6 hamburguesas, lo primero que digo yo, esto nadie lo puede ver. Comida que yo despreciaba antes, para mí eso era un tesoro. Un tesoro, claro. Pero Dios siempre me ha dado un corazón generoso, para otras personas. Sí. Entonces llamé a un conocido que me había hecho ahí. Entonces los dos estábamos, como bueno, yo le enseño las hamburguesas 3 y 3. Yo me siento en un lugar porque no había donde sentarse. Y yo cada mordisco que pegaba de esa hamburguesa, yo me sentía en libertad. Entonces, después de un dolor muy profundo de llorar sin llorar, porque no podía llorar, porque no puedes demostrar. No importa si me seco las lágrimas con el mantel, sí. Y de repente, cuando yo empiezo a darle mordiscos a esa hamburguesa, yo digo, mira, esto es la libertad. Ay, sí, Miguel. Increíble que uno desprecia cosas que cree que no tienen importancia y te llega el momento en que tienes que llegarlas a apreciar a ese nivel. Ahí mi vida hizo un cambio. Totalmente. Ese día, porque fue el fondo, o sea, es que ya no había, ya más bajo no podía caer. Ya definitivamente más bajo no podía caer. Y Dios me llevó a ese punto para reconocer lo que Él había hecho en mi vida y por mí,
y para que se empezara a gestionar un cambio. Lo que tenía que ser tu vida. Lo que tenía que ser mi vida. De ahí para adelante. De ahí para adelante, exactamente. Y bueno, de ahí pasé un año, duro, pero puedo decirte que es de mis mejores años. Miguel, te pregunto, ¿lograste hacer amigos? ¿Lograste, no sé, ayudar? O sea, es que qué difícil. No me puedo imaginar, porque te entiendo, porque ya esto en algún momento lo habíamos hablado, pero, o sea, yo creo que uno llega el momento en que tiene que buscarle sentido a estar ahí, porque si no se te pasan los días eternos, ¿no? Desde el primer día. Sí. En País de Ciegos el tuerto es rey. Totalmente, sí. Y cuando yo entro ahí, me dicen, me llevan donde el que llaman el hachudo, que yo no conocía mucho léxico, ¿verdad? El hachudo es como el jefe. Con ese nombre me muero. Y voy a donde el jefe y entonces me dice, ¿usted qué? ¿Fuma? No, tal cosa, no, tal otra cosa, no. Entonces, ¿qué hace? Es que yo soy NA. Yo dejé de consumir hace muchos años. Mae, yo he ido a esos grupos. Me dicen, le digo yo, ¿a cuál grupo iba? Y me dice, mae, yo iba al grupo, yo no sé, restauración, renovación, se me fue el nombre ahorita, pero si usted tiene problemas con drogas, vaya a NA. Y empezamos a hablar y entonces le digo, ¿a dónde, John? Me dice, claro, yo conozco a John, es compita mío. Y yo, no, hombre, de verdad, sí. Mae, John, súper buena nota. Vea, Silvia, solo o sea, Dios, John te salvó. Porque era el primer día. Claro. Es más, no le he dicho eso a John, vos sabes. Gracias, John. Y era el primer John, día, entonces. Ojalá algún día veas este podcast. Gracias. No, es más, lo voy a ir a buscar y voy a decirle, madre, gracias. Yo soy mucho madre, perdón. No, pues tranquilo, que yo también, estamos en la casa. Y de repente, entonces me dice, Dey, no hay cama, acuéstese aquí en el suelo entre nosotros. Miguel, sin colchón y sin nada, así nomás. Nada, con una sábana que yo llevaba. Y llorar, Silvia, en silencio. Claro. Porque usted no tiene una idea del temor que yo tenía cuando iba para ese lugar. Es que cualquiera, Miguel. O sea, era algo, pero increíble. Te voy a contar algo. Todas las sensaciones humanas que alguien puede tener, yo las tuve, las más feas. Totalmente. Pero con el tiempo, yo me di cuenta que el Señor me llevaba de la mano. Porque me pasaron milagros. O sea, de que de repente conocía a personas de farándula, digamos, entonces estas personas de farándula, gracias a Austin Berry, no sé cuándo se va a ver esto, pero él va a estar en un concurso de baile, voten por él. Austin me fue a visitar, el Alonso Solís, o gente conocida que tenía, digamos, de farándula, o gente conocida de alguna forma, y entonces se organizaron partidos de fútbol. Se organizaron conciertos, se organizaron actividades especiales. Ahí dentro. Michael Núñez, que sí, ahí adentro, que tiene una gente que se llama, que se me fue el nombre ahorita, que también, ellos hacen deporte y tenían una organización deportiva, y entonces hacen como de recoger camisas, tenis y todo, y van a hacer una actividad a donde yo estaba, para entregar tenis, camisas y todo a privados de libertad. Qué increíble. Entonces vieras que se pudieron hacer cosas muy bonitas. O sea, sacamos una transmisión en vivo de la final de privados de libertad de fútbol en Radio Nacional, en 107.1 FM con el Cazador Barbosa. Mucha gente me dio la mano. Vieras Miguel, qué curioso. es que, o sea, es gente olvidada. Es gente desechable. Y llevarle un pedacito de cariño a esa gente, parece mentira, les cambia la vida. Yo, ahorita que estamos en fechas patrias, una vez había una actividad el 14 de septiembre y solo podían ir los de la escuela y el colegio. Como yo dije, de que tenía este grado universitario, no pude entrar ni a la escuela ni al colegio, que son distractores. Ajá. Y no podía ir a la actividad del 14 de septiembre. ¡Qué pecado! Y daban cajeta, tamal y queque y refresco. Eso era el mayor manjar. Tesoro del mundo. Ay, no. Entonces en eso, la directora, que no me quería mucho, en eso sale y dice, necesito voluntarios para que hagan de mascaradas.
Y te ¿verdad? terminaste con una máscara. Yo de máscara, tarataratán, tarataratán, La gigante ahí. con tal de comerme la cajeta, el Ay, queque, no. el tamal, y bueno, así Dios me fue dando probadas de cosas bonitas. Un año muy duro, un año muy aleccionador, pero que en donde se gestaron cosas muy importantes en mi corazón. Y te dio una dirección, sí. Sobre todo. Yo creo, Miguel, y lo he aprendido con los años, de muchas maneras, de maneras bonitas y de maneras no tan bonitas, que definitivamente muchas veces hay cosas que permite Dios que pasen porque tienes que cerrar un ciclo y tienes que abrir otro, pero muchas veces uno se aferra a esos ciclos destructivos que uno no sabe que lo están destruyendo y insiste en continuar y en continuar y la codicia y la avaricia por el dinero es tramposa y es de esos ciclos que la gente no quiere dejar. No se puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Jamás. Y eso lo escuchamos muchas veces. Es más, ahora en época de redes sociales, usted ve que la gente pone memes de positivismo y cosas de positivismo. Sí. Pero es que no se trata de poner, se trata de que eso sea vivo en nosotros para poder expresarlo y desarrollarlo. Convénzase de que lo que está diciendo lo está sintiendo. Exactamente. Entonces, Miguel, no puedes hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Totalmente. Entonces, yo pierdo un matrimonio, pierdo una familia, tengo una esposa, quiero una esposa, bueno, pues de ahí el reto y el compromiso es haga las cosas diferentes. Y entonces yo hoy, con 2 años y casi 6 meses de casado, puedo decirte que estoy viviendo una etapa maravillosa en mi vida junto con mi esposa. Lo sé. Miguel, una pregunta. ¿Cómo fue que lograste pasar de 5 años a 1? Ok. No hay nada raro de por medio. No. Bueno, resulta que en ese tiempo se empiezan a dar las golondrinas, que fueron muy criticadas, de privados de libertad que salían con un beneficio carcelario. Claro, me acuerdo. Exactamente. Ajá. Desde el principio, bueno, primero gracias a Dios. Solo Dios pudo hacer que yo saliera de ahí tan rápido. Pero se empiezan a dar beneficios, yo muestro buen comportamiento, empiezo a hacer gestión de actividades de responsabilidad social, tengo un trabajo, el dueño de un banco de Costa Rica, que no voy a decir el nombre, pero era dueño de un banco de Costa Rica, fue a la cárcel a una entrevista para decir que él me daba trabajo a mí. No en un banco, sino en una empresa. Que yo creo saber quién es porque yo trabajaba para él. Sí. Y de hecho, hay una anécdota que me tocó compartir y darles unos cursitos de mercadeo a unos privados de libertad que estaban afuera, ¿verdad? Y de hecho, unas historias de terror, ¿verdad? Porque eso que uno le preguntaba a uno, pero porque 50 años tenía de cárcel y lo sacaron. Y le digo yo, ¿pero qué fue lo que hizo? Y me dice, no, maté a 3. ¿Y para qué me lo contó? ¿Verdad? Me dice, me cayeron todas las estrellas ahí, pero bueno, aquí. Y me tocó trabajar con algunos y realmente gente con ganas de hacer las cosas bien. Bueno, yo recibí esa oportunidad, gracias a Dios. Qué bien, Miguel. Y entonces en eso se da una circular que permitía salir, ¿verdad? Y bueno, de ahí se da la salida mía en ese momento de ese lugar y a partir de ahí empiezan a darse un montón de cosas maravillosas. Es más, desde que entré ahí empezaron a darse desde antes, es que desde que caí empezaron a darse un montón de cosas maravillosas. ¿Cómo fue el segundo día libre? ¿Cómo fue salir y decir, se terminó? Mi mayor terror se terminó aquí. Quedaban 4 años porque cumplí 1. Pero ya estaba fuera. Es un regalo. Quedan como libertad condicional. Libertad condicional, okay. Correcto. Entonces es todo un tema. Pero igual, 2 etapas. Una, cuando salgo, ya tengo la libertad de poder estar en la calle, de trabajar y demás, que fue maravilloso porque respiras diferente. Es un poquito complicado porque el encierro te quita palabras porque estás envuelto en una sociedad que no tiene mucho conocimiento.
Entonces a veces algunos que teníamos un poquito la bendición de haber estudiado, de haber hecho otras cosas, decíamos, ¿cómo se decía tal cosa? ¿Cómo se decía tal cosa? Miguel, sí. Pero bueno, ya empieza uno a interactuar. Tienes que desprogramarte. Exacto. Y después calzó el día de mi libertad, cuando ya era totalmente libre, con una competencia de natación de aguas abiertas, que una pasión que practiqué por varios años. Y era una competencia de 6 kilómetros en herradura. ¡Qué de aguas abiertas, y lo celebré así, nadando. ¡Qué lindo! Cuando terminé esa competencia, igual voy a llorar otra vez, pero cuando terminé esa competencia, éramos 70 y llegué de 69, imagínate. Qué buen nadador que era. Miguel, pero hiciste pero como los que 6 se hubiera kilómetros. hecho podio, o sea, como que se hubiera hecho podio, porque yo termino, paso a la meta, me tiro al suelo y empiezo a llorar de agradecimiento a Dios por darme una segunda oportunidad. Qué increíble, Miguel. Qué lindo, qué lindo. Sí, verás que mi vida está marcada de perder, o fue marcada de perder para ganar, para que me diera cuenta que ganar no es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo por mí. Miguel, y obviamente es salir y bueno, toda esa emoción, pero llega un día en que tenés que decir, bueno, tengo que empezar por hacer algo. Tengo que volver. De hecho, yo salgo, ¿cómo se llama? Empiezo o sea, salgo con trabajo y ya después ¿Qué empieza fue a tu crecer. trabajito, el que vos tenías, el de la fumigación? Exactamente. Uh-huh. Yo salí con un trabajo que me dio este banquero en una empresa de él. Ahí estuve 3 meses. Después de 3 meses, ¿cómo se llama? Gracias. Después de 3 meses, ya monto el trabajo de la fumigadora, pido permiso, porque para todo había que pedir permiso, y empiezo a fumigar. Y empiezo a trabajar otra vez en radio, en deportes, con el Cazador Barbosa, que es como un papá para mí, lo quiero mucho. Y entonces ya se empieza a dar una vida diferente. Costaba al principio ver a mis hijas. Me imagino. Hoy soy papá de Fabiola, de 24 años, con un nieto hermosísimo, Jimena, de 20 años, estudia Derecho, no sé por qué. Estudia Derecho, va a ser una gran profesional. Claro. Y bueno, de nada, empiezo a trabajar y empiezo a ver luz. Entonces empieza a haber una prosperidad en mi vida que yo veo de una manera diferente. Silvia ha viajado en este tiempo, que me imaginé, yo nunca pensé que me volvía a montar en un avión. He estudiado, me casé y tuve la boda, pero usted no tiene una idea de la clase de boda que tuve yo, y solo Dios me la pudo haber regalado. O sea, yo soy muy romántico, entonces yo quería como la boda de príncipe desde siempre, no la tuve en mi primera, y en la segunda me dice Dios, te la voy a regalar. O sea, fue maravilloso. Tengo otros hijos, que son los hijos de mi esposa, uh-huh, que quiero muchísimo y que me demuestran amor cada día. Qué lindo. Tengo muchos amigos, de verdad, amigos que hoy puedo contarlos como tales. Y todo quedó atrás. Aprovecho para contar esto, para hablar del pasado, no como un castigo, sino para que alguien pueda tal vez pensar y reflexionar acerca de cosas que en su vida le han maltratado o que le están maltratando, pero que sepa que hay esperanza. Miguel, te hago una pregunta, aunque sé la respuesta, por todo lo que has contado. Después de todas estas sumas, estas restas y todo lo que te pasó, ¿la vida es buena? Dios es bueno. Definitivo, ¿verdad? La vida es bella, decía la película, esta no es la canción. Exactamente. Pero Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y en la vida hay tribulaciones. Pero nadie dijo que sería fácil. ¿Cómo se llamaba el tema de resiliencia que tuviste acá también? La resiliencia es importante en medio de la tribulación, y saber que hay esperanza, y que la esperanza probablemente no venga de lo que yo pueda hacer, sino de lo que alguien hizo por mí. Y esa esperanza produce fe, y la fe produce vida, y la vida te da amor. Y entonces uno empieza a generar ese amor hacia otras personas que tienen necesidad, y empezar
no a destruir, sino a construir de una manera diferente mi vida y la vida de quienes están a mi alrededor. Y definitivamente, Miguel, soltar esos pasados que muchas veces la gente arrastra por años y años y vive con ese montón de resentimientos, porque siempre va a haber alguien que no nos quiera. Siempre va a haber alguien que nos va a ver feo en la calle y que se va a hacer el loco para no saludar. En fin. Silvia, yo estuve con transexuales, estuve con violadores, estuve con asesinos, estuve con delincuentes de cuello blanco, estuve con todo tipo de personas y conocí la raíz de ellos. Y muchas veces la raíz de ellos, la amargura y todos los delitos y todo provenían de cosas externas, porque ellos, dentro de ellos había una necesidad de amor. Sí. Había una necesidad de atención, había una necesidad de que alguien les dijera la verdad o que les dijera que los amaba. Entonces, yo me he topado gente que estuvo conmigo en ese lugar. Es más, la semana pasada en un lavacar me topé a uno. Me dice Garbanzo, que es mi segundo apellido, solo Garbanzo me decían. Garbanzo, entonces ya me abrazó y todo y me dice gracias, madre, porque cuando estuve allá con vos me ayudaste mucho y ya que estoy aquí afuera, usted sabe, mi compadre pulseando, ¿verdad? Como hablan. Pero Silvia, amor. Yo creo que ese es el gran mensaje. Al final de cuentas, Miguel, quisiera tener 7 horas para hablar con vos. Es más, esas 7 horas las voy a hacer, pero en podcasts diferentes. Porque en realidad sé que hay mucha gente que está pasando por situaciones tremendamente difíciles. No tienen que ser situaciones como la tuya, pero enfermedades de hijos en drogas, en fin, hay un montón de cosas. Pero sí se sale, sí se puede. Claro. O sea, yo creo que uno lo que tiene es que dejarse guiar, ¿verdad? Soltar las amarras y dejarse ir y dejar que póngale el nombre que quiera, Dios, el universo, la energía, pero dejarse guiar. ¿A dónde puedo ver aquí? Yo quiero aprovechar esto que está diciendo Silvia para decirte algo. Si estás en un momento de crisis, si la vida se acabó, si el mundo se derrumbó, como decía Silvia, en lo que usted crea, en mi caso, Jesucristo. De ahí me agarré, de ahí me sostuve y me sacó adelante. Y 10 años después, gracias, infinitas gracias a Él, no cometí el error de quitarme la vida. Porque en vez de quitarme la vida yo, Él me la devolvió a mí, me la dio a mí. Así que si usted está pasando por todo eso, sepa que hay solución y que hay salida. Perfecto. Bueno, yo creo que yo mariqué, o sea, aquí ustedes no me vieron, pero me sequé las lágrimas, los mocos y todo. Yo creo que ustedes quedaron igual con el corazón lleno. Miguel, definitivamente yo estaba esperando este podcast un montón. Vos sabes cuánto te perseguí. Y bueno, igual tengo que agradecerle a todos mis invitados que sacan el tiempo de trabajo y sobre todo a ustedes que nos siguen apoyando y que nos ven. Así es que bueno, Miguel, te agradezco muchísimo. Creo que no va a ser el único, vamos a tener otros, porque es muy lindo todo lo que podemos compartir con vos. Y bueno, no me queda más que agradecerles la compañía, el apoyo, los mensajitos, y les recuerdo que por favor se suscriban a Memo TV para que no se pierdan ningún podcast, porque todos están buenísimos. Y les deseo una noche maravillosa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo aquí en ¿Y vos qué pensás?